La Olimpiada Matemática del Cono Sur es una olimpiada en la que participan 8 países de Sudamérica, por eso se llama Cono Sur, por Sudamérica. Y el Perú participa desde el inicio de esta olimpiada, empezó en los años 80, a finales de los años 80, para ser precisos. Es una de las olimpiadas principales en el Perú, junto con la IMO, la Iberoamericana. Cada año hay procesos de selección para determinar el equipo que representará al Perú. Son 4 alumnos que representan al Perú en esta Olimpiada. En los últimos años el Perú ha obtenido muy buenos resultados y hace poco se realizó la Olimpiada de este año, del año 2024. Para mí digamos, guardo mucho cariño a esta Olimpiada porque yo mismo participé en la Cono Sur en la edición número 12. Este año es la edición número 35. Y en especial esta Olimpiada, por coincidencia, fue en la misma ciudad en la que se realizó la CONOSUR en la que yo participé. En el año 2002 se realizó justamente en Fortaleza, Brasil, una ciudad muy bonita. Y este año se ha vuelto a organizar en esa ciudad. En, en este video, bueno, quiero hablarles un poco acerca de la CONOSUR de este año, de la Olimpiada del CONOSUR. Y resolver un problema que, como siempre, no trato de compartir algunas soluciones interesantes en este canal. Esta es una foto del equipo peruano que participó en esta Olimpiada. De izquierda a derecha los voy a mencionar: Fidel Jiménez, que fue el líder de la delegación; José Bautista; Héctor Tenorio; Damaris Alarcón; Manuel Yuen. Y la tutora de la delegación, María Laura Guevara. Este año, y normalmente como bueno, varios años, el Perú obtiene muy buenos resultados en esta Olimpiada. El Perú quedó en el segundo lugar a nivel de países. El primer lugar lo ocupó Brasil. 2 estudiantes peruanos obtuvieron medalla de oro, que son los 2 primeros, Josué y Héctor, mientras que Damaris y Manuel obtuvieron medalla de plata. Desde luego, felicitaciones a todos ellos y también al líder y tutora de la delegación que han hecho un muy buen trabajo. Como les decía, en este video quiero resolver un problema, que es el problema 2. Por cierto, no tengo los problemas en un PDF. Voy a colocar como comentario y en la descripción los que desean ver los otros problemas. Bueno, tengo el enlace a las pruebas en portugués, que justamente fue Brasil quien organizó la Olimpiada. Y bueno, acá yo mismo escribí el enunciado del problema 2, que es el que están viendo acá. A ver. Ciertamente el enunciado es bastante largo, pero van a ver que en sí la configuración que aparece en el problema no es tan complicada. A ver, este fue el problema 2. ¿Ok? Este fue el problema 2 de la competencia. Bueno, los que saben, normalmente en las Olimpiadas vienen 3 problemas en un día, 3 problemas en el otro, más o menos están en orden de dificultad. El problema 2 fue este de acá. Entonces, digamos que fue el problema de dificultad intermedia del día 1. Eso es el que vamos a resolver ahora. Bueno, primero vamos a hacer un dibujo, digamos, como para orientarnos qué es lo que dice el problema, y ya luego lo mejoramos, ¿no? A ver, es algo así. Tengo un triángulo ABC. Tengo un triángulo ABC. A1, A2, puntos en el lado BC. Después nos dicen que B, A1, A2 y C están en ese orden, o sea que es
algo así. A1 por acá, A2. Y luego nos dicen que A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2 es un hexágono convexo. Básicamente este dato es para colocar los puntos en orden, ¿no? O sea, si es que yo escojo otro orden, por ejemplo, ¿no? Si tengo acá A1, A2 y luego digamos que coloco el B1 por acá y el B2 por acá, bueno, entonces no se va a formar un polígono, ¿no? Se estaría cruzando. Es básicamente para dibujarlo correctamente. Así que toda esta primera parte nos dice que la figura es eso. Luego, acá viene una parte que digamos que no es tan común, ¿no? Y quizás eso es lo que ha hecho que el enunciado sea largo. Y es una definición más, ¿no? Nos dice que estos triángulos AB12-1, AB12-1, aquí está este, BA1-C2 y CA2-B1, estos tres triángulos son pegables si existe un triángulo PQR, vamos a dibujarlo por acá, si existe un triángulo PQR y existen puntos X, Y, Z, X por acá, en los lados, ¿no? Respectivamente, X en PR, en QR, Y en RP y Z en PQ, tal es que el triángulo AB12-1, AB12-1, sea congruente en ese orden al triángulo PYZ, o sea, con este triángulo. Y más adelante nos aclaran qué significa congruente en ese orden, pero espero que se entienda, ¿no? Se refiere que AB12-1 en ese orden, PYZ en ese orden, se refiere que AB2 es igual a PY, C1B2 es igual a ZY y AC1 igual a PZ. Esencialmente, este triángulo es congruente con él congruente con él y él congruente con él. Entonces, la definición es que esos triángulos son pegables si es que los puedo, digamos, pegar de esta forma, de tal manera que obtenga un triángulo PQR. O sea, que no aparezca algo así, que cuando junte los triángulos se forme, no sé, una figura de este tipo, ¿no? No, más bien es un triángulo, deben formar un triángulo. Entonces, lo que nos dicen es que la definición, son pegables si es que se puede formar con ellos un triángulo PQR. Luego dice, hasta ahí, eso sería el segundo párrafo. Y el tercer párrafo, que es este, nos pide, ya nos pide demostrar algo. Nos dice demostrar que los triángulos AB12-1, bueno, los tres triángulos son pegables, sí y solamente sí, o sea, es una doble sentido, ¿no? O sea, de ida y de vuelta. Sí, solamente sí, los baricentros de los triángulos, acá está mal, me salió mal el enunciado, lo voy a arreglar, disculpen. Acá se refería a A1B1C1, es A1B1C1. Nos dice que los triángulos, demostrar que estos triángulos son pegables, sí, solamente sí, los baricentros de A1B1C1 y A2B2C2 coinciden. O sea, si es que el baricentro de este triángulo, ¿no? Recuerden que el baricentro es el punto de intersección de las medianas, que el baricentro de este triángulo coincide con el baricentro de este triángulo. Eso es lo que hay que demostrar. O sea, que son pegables si solo si los baricentros coinciden. Ya. Yo quería mostrarles, como que es el objetivo de este video. Aún no he decidido qué título ponerle al video, pero quería mostrarles una solución con vectores. Normalmente en las Olimpiadas, y sobre todo en la Cono Sur, ¿no? Porque es una Olimpiada, digamos, dirigida a alumnos de menos de 16 años, por lo general no suelen ser
no suelen incluir cosas muy avanzadas en las soluciones. Por lo general hay soluciones, digamos, con geometría sintética, ¿no? Con geometría con propiedades no muy avanzadas. Así que sí, este problema, como le voy a mostrar, tiene una solución bastante sencilla con vectores, pero hay, por supuesto, hay otras soluciones que utilizan cosas más básicas. Entonces quiero mostrarles cómo de manera bastante natural en este problema aparecen los vectores. O sea, puedo usar los vectores. No estoy diciendo que es la única solución, no estoy diciendo que sea necesario conocer vectores para resolverlo, sino que véanlo de esta forma, ¿no? Que te ayuda conocer los vectores. Ahora, yo cuando vi este problema, eh, el hecho de los baricentros, más aún que coincidan los baricentros, me hizo pensar directamente en vectores porque, porque sé que el baricentro tiene una representación sencilla usando los vectores. Y quiero empezar con eso. O sea, ¿cómo así, digamos, se me ocurrió utilizar vectores? Es porque con los vectores puedo representar de manera sencilla el baricentro. Entonces, por lo general, trabajamos con un sistema, pero van a ver que en realidad no es necesario, ¿no? Tengo un sistema, digamos que tiene un origen, y tengo puntos en el plano, y lo que puedo hacer es corresponder a cada punto un vector que sale de O. O sea que este punto, digamos que le llamo U, él es B y él es W. A este punto le voy a hacer corresponder el U. ¿Pero qué cosa es U? U es un vector que tiene origen en el, bueno, origen en el origen que he definido, ¿no? En este punto O. O sea que este vector es U. Y lo que hago es, a este punto le hago corresponder U. O sea, en realidad U es un vector. Y análogamente, él es vector B y él es vector W. Entonces, cada uno le corresponde un vector. Y lo que les decía, que es un resultado conocido en vectores, es que el baricentro de este triángulo, que tiene como vértices a U, B y W, es bastante sencillo de obtener. El baricentro G se puede obtener como un tercio de la suma de los vectores. O que es lo mismo, un tercio de U más un tercio de B más un tercio de W. O sea que el baricentro, repito, si tengo los tres vectores, el baricentro se puede representar como un tercio de cada vector y sumándolos. Ese es un resultado conocido, ¿no? Yo lo conocía y de hecho normalmente cuando se enseña vectores en Olimpiadas se suele trabajar este resultado. También algunos lo hacen o desde el punto de vista de complejos también, ¿no? O sea, de una manera similar se puede trabajar que a cada punto le hace corresponder un número complejo y te da el mismo resultado. Lo que quiero que vean es que en realidad no importa dónde está el origen. Este resultado no importa de dónde está el origen. Entonces, es por eso que simplemente el resultado se suele decir de esta manera. Si tienes puntos que corresponden a U, B y W, entonces el baricentro corresponde simplemente a un tercio de cada uno y sumándolos. Voy a utilizar ese resultado. Él es el baricentro. No es difícil de demostrar, les puedo dar una idea. El, el punto medio de un lado se demuestra que es un medio de B más un medio de W, y el baricentro está en el segmento que une el vértice con el punto medio y está en relación de 2 a 1. Entonces, utilizando que un extremo es U y el otro extremo es un medio de B más un medio de W, se puede hallar el baricentro que está justamente en un punto que divide de 2 a 1. Y con eso se demuestra que es esto. ¿Ya? Bueno,
Esto, como les decía, es un resultado conocido, ¿no? Los que han trabajado vectores lo pueden ver, o incluso si es que no han visto vectores desde el punto de vista de Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si son profesores o alumnos universitarios que han llevado el tema de vectores, o incluso a nivel preuniversitario, pueden entender este resultado. Muy bien. Entonces, con ese conocimiento voy a, o mejor dicho, con este resultado voy a ver cómo lo puedo aplicar. Entonces, el problema me habla del baricentro de este triángulo, el baricentro de este triángulo, y luego el baricentro de este triángulo. Entonces, podemos verlo de esta manera. Si este triángulo, para su baricentro, necesito estos tres, o sea, necesito A1, B1 y C1, y luego tengo otro triángulo, A2, B2, C2, lo que podemos ver es que este triángulo, ¿qué le hago o qué le puedo hacer a ese triángulo para obtener el otro? Y de hecho es bastante sencillo. Como tengo A1, B1, C1 y ahora quiero A2, B2, C2, lo que puedo hacer es, como ya tengo acá A1, le puedo sumar este vector, a B1 le sumo este vector y a C1 le sumo ese vector para obtener A2, B2, C2. Y vamos a ver qué pasa con los baricentros. Acá ya hice un mejor gráfico. Aquí está. Este es un mejor gráfico. Entonces sería así, ¿sí? C2 lo puedo obtener como A1 más este vector. Vamos a llamar a este vector, vamos a llamarle, para no confundir con lo que acabo de escribir, vamos a llamarle vector, a ver, ¿qué vector le puedo llamar? Es bueno tener una, vamos a llamarle vector, que no quiero llamarle V y W, a ver, otros nombres. Ya, aunque sea un poco raro, voy a llamarle vector M, ¿ya? Este vector es M. Este vector que está acá, o sea, el vector A1C2 es M. Este vector es N y este vector es P. ¿Sí? Este es M, repito, él es N y él es P. Entonces, C2 sería A1 más M. ¿Qué significa esto? Que sin importar dónde esté el origen, yo puedo hacer a corresponder a C2. Miren, digamos que el origen está por acá. Él es el vector A1, le sumo M para que me dé este vector, ¿no? Esa propiedad de suma de vectores. Nuevamente, no depende, este resultado no depende de dónde está el origen. Análogamente, B2 es igual a C1 más el vector N y A2 es igual a B1 más el vector P. Esto se cumple siempre. Digo siempre porque aún no he utilizado el sí, solo sí. Entonces quiero que vean que el baricentro de A1, B1, C1, que es un tercio de A1, un tercio de B1, un tercio de C1, para que coincida con el baricentro del otro triángulo, un tercio de A2, un tercio de B2 y un tercio de C2. Si yo quiero esta igualdad, esto equivale a, vean que estoy utilizando el sí, solo sí, como yo puedo sumar estos tres. Entonces resulta que A2 más B2 más C2 es igual a A1 más B1 más C1 más M más N más P. Entonces, esta condición que quiero demostrar es equivalente a decir que el vector, que los vectores M más N más P tienen suma cero. Entonces, repito, ¿no? La condición de que los baricentros coinciden equivale a decir que la suma de estos tres vectores es cero. Y con eso ya está prácticamente resuelto el problema. Entonces, en vez de demostrar
la igualdad de los baricentros o que coinciden, voy a demostrar que la suma de los vectores es cero. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, van a ver que en sí puedo trabajar directamente la equivalencia. Puedo trabajar directamente la equivalencia, o sea, no es necesario que pruebe por separado, pero veamos en orden. Veamos, por ejemplo, este resultado, en este sentido. Es decir, me piden sí, solo sí, ¿no? Digamos en el sentido de la derecha. Si es que son pegables, quiero demostrar que los baricentros coinciden. Entonces sería así. Si es que son pegables, significa que tengo el triángulo PQR, tengo los puntos X y Z, tales que este triángulo sea congruente con él. O sea, que este triángulo sea congruente con él. Que este triángulo sea congruente con él y este triángulo congruente con él. Entonces, lo que puedo hacer es que, miren, este ángulo es igual a este ángulo, él es igual a él, digamos alfa, alfa, beta, beta y gamma, porque son los mismos ángulos. Entonces lo que puedo hacer es, si es que ya sé que esta figura cumple la condición, entonces voy a colocarlo de tal manera que este lado sea paralelo a este triángulo, o sea, digamos que roto el triángulo, que él sea paralelo a él, y como este ángulo es igual a él, si es que PR es paralelo a C, también AB será paralelo a PQ, etcétera. O sea, puedo colocar el triángulo PQR de tal manera que sus lados sean paralelos a los de ABC. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Este triángulo va a ser congruente con él, porque eso es lo que dice la definición, y además él es paralelo a él y él es paralelo a él. Por lo tanto, este vector no solamente es igual a él, o sea, el vector M que está acá es del mismo tamaño que XY y son paralelos por la congruencia. Es decir, este vector sería M. Análogamente, este vector sería N, este vector sería P, y por lo tanto, ya tendría que la suma de estos vectores es cero. O sea, si es que son pegables, o sea, sería así. Si son pegables, entonces M más N más P es cero. O sea, la suma de estos tres vectores es cero porque cuando tengo vectores, esta configuración cíclica, ¿no? O sea, M más N más P, la suma de esos tres vectores es cero. Pero lo que acabo de demostrar es que M más N más P es cero equivale a la condición de que los baricentros coinciden. Entonces, ya estaría un lado. O sea, si son pegables, los baricentros coinciden. Y lo que quiero demostrar es al revés. Y al revés sería así. Si los baricentros coinciden, entonces M más N más P es cero. ¿Por qué? Porque ya demostré la equivalencia. Entonces, para el sentido que falta, tendría que demostrar que si M más N más P es cero, entonces son pegables. Y de hecho ya es muy parecido, lo que vamos a hacer es muy parecido a esto que hicimos. Esencialmente esa es la equivalencia. Entonces hay que demostrar que si M más N más P es cero, entonces son pegables. Entonces sería algo así. ¿Qué pasa si es que estos vectores tienen suma cero? ¿Por qué serían pegables? Porque como la suma es cero, puedo trasladar paralelamente a los vectores M, N y P y se cerraría el ciclo. Eso es porque si la suma es cero, tengo M, tengo N y este vector sería M más N. Perdón, este vector sería M más N, pero M más N por condición es menos P. Y es por eso que el vector en el otro sentido sería P. Acá estoy demostrando que si la suma es cero, puedo crear un triángulo, ¿no?
de manera paralela, trasladando los vectores. Entonces, una vez que ya lo trasladé, lo que hago es este triángulo lo traslado acá de manera paralela, porque este vector es el mismo que este vector, entonces lo traslado de manera paralela, así. Este triángulo lo traslado de manera paralela acá y este triángulo lo traslado de manera paralela, así. Este es P. Ahora, lo que tengo que demostrar es que al hacer eso se forma un triángulo. O sea, que no ocurre, por ejemplo, que lo traslado y me sale algo así. Tengo que demostrar que efectivamente estos son colineales, o sea, esta parte es colineal con esta con esta y esta con esta, para formar el triángulo. Y eso es fácil por los ángulos. Miren. Este ángulo, vamos a llamarle alfa, sería igual a este ángulo beta es igual a este ángulo beta, pero como he trasladado paralelamente los vectores, el ángulo entre estos dos, el ángulo entre estos dos sería 180 menos alfa menos beta. Es decir, el ángulo entre estos dos, porque lo he trasladado de manera paralela, este ángulo sería 180 menos alfa menos beta. Y como él es alfa y él es beta, ahí estoy demostrando, ya estaría demostrando que son colineales. Y ya está. Análogamente con los otros. Estos serían colineales y esos también. Y con eso ya termina la demostración. O sea que esencialmente, lo que me piden en el problema, que era esto, lo que estoy demostrando es que la condición de ser pegables es equivalente a decir que estos vectores suman cero, y a la vez la condición de que esa suma sea cero es equivalente a decir que los baricentros coinciden. Y de esa manera estoy demostrando el sí y solo sí. Muy bien, eso sería todo, era lo que quería mostrarles. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse al canal y compartan con quienes crean que les pueda parecer interesante este tipo de contenido. Así que hasta la próxima oportunidad.